El juez Ventura, que ha sido vicepresidente de la Corte Interamericana, ha tenido la oportunidad histórica, y los salvadoreños igual, de estar vinculados a su trabajo en la Corte, ya que él ha sido juez en todos los casos en los cuales la Corte Interamericana o bien ha condenado a El Salvador, o ha decretado medidas provisionales, o están para pronunciar sentencia. El juez Ventura, por ejemplo, fue juez en el caso Serrano Cruz, resuelto en marzo de 2005. También fue juez en el caso García Prieto, sentencia de noviembre de 2007. Estuvo también como juez en el caso Contreras y otros, de agosto del 2011. En el caso Rochac Hernández y otros, de octubre del 2014. Y anteriormente en el caso de las masacres del Mozote y lugares aledaños, de octubre del 2012. Además, recientemente ha participado en la resolución de medidas provisionales en el asunto Meléndez Quijano y otros, y entendemos que en mayo de 2015 le venció el plazo para los alegatos y observaciones del Estado salvadoreño, luego de la audiencia pública del 23 de abril de 2015 en el caso Ruano, Torres y Familia, contra el Estado de El Salvador, pendiente de sentencia, según entendemos. Dejo con nosotros al eminente jurista costarricense Manuel Ventura Robles. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Muy honrado y complacido de estar con ustedes esta tarde para hablar sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y les ruego que me excusen por no dirigirme a ustedes parado, pero un serio desgaste en la columna me impide estar mucho tiempo parado, a veces, no siempre. Y hoy es uno de esos días. El otro le consta a Elizabeth con una caída en Nueva York y una serie de fracturas en las costillas, de lo cual se acordaba ella y yo ya no, por dicha. Bueno, creo que este es un tema muy apropiado para conversar en El Salvador, porque la base de todo el conflicto armado indudablemente tenía un trasfondo de violación de derechos económicos, sociales y culturales, además de los políticos. Pero bueno, las presentes palabras lo que pretenden es dar una visión de la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a los derechos económicos, sociales y culturales. Para ello se abordarán los antecedentes de estos derechos en el marco normativo que los regula en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la respectiva jurisprudencia de la Corte sobre la materia. En contraposición con los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales, así como culturales, tienen la característica de que generalmente su incumplimiento conlleva el deber esencial del Estado de proporcionar los mecanismos necesarios para satisfacer las necesidades de carácter social, económico y cultural de los ciudadanos, mientras que en los primeros el Estado está obligado a abstenerse de violarlos mediante cualquier tipo, ya sea de acción o de omisión. Es decir, que la obligación del Estado respecto de los derechos económicos, civiles y políticos es en lo esencial y estricto lo de no violarlos, no lesionarles mediante acción u omisión, en su caso por parte de un órgano o agente gubernamental o administrativo. Todo ello sin perjuicio del deber genérico de establecer
y garantizar la existencia y el ejercicio de esos derechos. En el caso de los derechos civiles, el titular de estos es el ser humano, y en el caso de los derechos políticos, el titular es el ciudadano. Ambos no deben ser considerados aisladamente, sino como entidades que actúan en el complejo de la vida sociopolítica. En cambio, con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado tiene esencialmente, aunque no exclusivamente, una obligación de hacer, la obligación de brindar los medios materiales para que los servicios de asistencia económica, social, sanitaria, cultural, etcétera, provean los medios y elementos necesarios para satisfacerlos. La obligación del Estado radica en el deber de dedicar, dentro de sus posibilidades económicas y financieras, los recursos necesarios para la satisfacción de estos derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos se ejercen generalmente exigiendo prestaciones positivas del Estado, dentro del límite de sus posibilidades y recursos, para crear las condiciones que lleven a su cumplimiento efectivo. Recordemos que estos derechos responden a los valores de igualdad y de solidaridad, en donde asume gran importancia el principio de no discriminación. En este sentido, podríamos señalar que la razón de ser de los derechos humanos es una razón igualitaria. En consecuencia, debemos entender al Estado como promotor, protector y guía del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, sin que ello implique que sea el encargado directo de proveer y suministrar todas las decisiones y recursos para el cumplimiento de estos derechos. Para la realización plena de los derechos económicos, sociales y culturales es necesaria la interacción de todos los actores de la sociedad, es decir, el Estado, la comunidad internacional, la sociedad civil, etc. Para la consideración de los derechos económicos, sociales y culturales es muy importante el concepto de nivel de vida, el cual es el común denominador de estos derechos, ya que es precisamente el nivel de vida de los habitantes de un país que se obtiene como resultado el nivel de desarrollo y subdesarrollo en su defecto de este. Tradicionalmente, los indicadores socioeconómicos para evaluar el nivel de vida son salud, alimentación, educación, condiciones de trabajo, situación ocupacional, vivienda, descanso, esparcimiento y seguridad social, entre otros, los cuales a su vez se constituyen en derechos económicos, sociales y culturales. Todos los derechos humanos son, en cierto sentido, derechos sociales, en cuanto solo pueden considerarse tales derechos que la persona humana posee como ente social. Concebidos como derechos inalienables, resultado de la inminente dignidad del ser humano, son elementos del individuo que se explican en el ser social y viven por la solidaridad humana. En estricto sentido, los derechos sociales son los derechos específicos a que el ser humano tiene derecho en cuanto debe dársele el estatus económico y social acorde con su dignidad. Es por eso que nos referimos a derechos económicos y sociales. Bueno, primero quería poner esta base teórica antes de entrar a referirme a los derechos económicos, sociales y culturales
en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y después poner de ejemplos algunos de los casos jurisprudenciales de la Corte Interamericana. La consagración de la dicotomía entre la primera y segunda generación, ustedes deben recordar muy bien, de derechos humanos, se da desde los trabajos preparatorios de los dos pactos internacionales de Naciones Unidas y con decisión de esta en 1951 de elaborar no uno sino dos instrumentos que tratasen respectivamente las dos categorías de derecho. Lo anterior se debió a la idea de que los derechos civiles y políticos eran susceptibles de aplicación inmediata, requiriendo, tal y como lo hemos señalado, obligaciones de abstención por parte del Estado, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales eran implementados por reglas susceptibles de aplicación progresiva, requiriendo obligaciones positivas. Por su parte, con la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Social de la OEA, Social Europea, aceptan la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales no pueden ser realizados sino progresivamente. La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que entró en vigor en 1978, contiene únicamente, y tengan esto muy presente, preceptos de carácter general en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, señalados solamente en el artículo 26 denominado Desarrollo Progresivo. Si bien a los derechos económicos, sociales y culturales se les reconoce la calidad de derechos del hombre, presentan en cuanto a su implementación una importante diferencia con los derechos civiles y políticos, los cuales, aparte de ser reconocidos universalmente, se encuentran dotados de un estatuto jurídico que los garantiza. Cabe anotar la diferencia entre los conceptos reconocimiento y garantía de los derechos, ya que el primero no implica la circunstancia de completa realización en la realidad, lo que sucede con los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales no se encuentran debidamente garantizados. Por otra parte, recordemos que todos los derechos humanos, ya sean civiles y políticos, económicos, sociales o culturales, se encuentran íntimamente ligados entre sí, ya que estos son interdependientes e indivisibles, tal y como lo establece en su preámbulo el propio protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador. Es por esta razón que en muchos casos la Corte Interamericana, al momento de interpretar derechos civiles y políticos, ha analizado elementos característicos de los derechos económicos, sociales y culturales. Así como también muchas de las medidas dispuestas por el tribunal afectan de una manera o de otra esta categoría de derechos. Si bien es imposible e inadmisible jerarquizar los derechos civiles y políticos como superiores a los económicos, sociales y culturales o viceversa, tampoco puede aceptarse una catalogación jerárquica de los diferentes derechos dentro de cada categoría. En este sentido, cabe reiterar su unidad esencial, su interdependencia y su interrelación necesaria y determinante. De manera muy general, es posible entender la teoría de la indivisibilidad de los derechos humanos
como la doctrina que busca superar todas formas de división y jerarquización entre las diferentes categorías de derechos humanos, afirmando que para gozar plenamente de un derecho humano es necesario gozar de todos los demás, ya que la violación de un derecho puede conllevar también la violación de otros derechos humanos. En cuanto al sistema interamericano, específicamente tal y como habíamos comentado anteriormente, la Convención Americana fue generosa en reconocer derechos civiles y políticos, mientras que su compromiso en favor de la otra categoría de derechos se vio reducida a un solo artículo programático, el artículo 26, el cual se limitó a disponer sobre el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales de conformidad con lo establecido en la Carta de la ONU. Por su parte, el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el cual fue firmado 19 años después de la Convención Americana en 1988, aquí en San Salvador, y que a su vez entró en vigor hasta 1999, 21 años después de la Convención, establece como justiciables a través del sistema de peticiones individuales únicamente los preceptos establecidos en los artículos 8A y 13, los cuales corresponden a los derechos sindicales y a la educación respectivamente. Es decir, únicamente estos dos derechos son justiciables de acuerdo con el protocolo de San Salvador. Recuerdo que la Corte señaló desde 1984, y siendo presidente de ella don Pedro Nique en Buenos Aires, un documento con observaciones a la Asamblea General de la OEA señalando precisamente este problema y otros adicionales antes de que entrara en vigor, antes de que empezara a trabajarse por los órganos políticos de la OEA, el documento que finalmente fue aprobado algunos años después. Lo anterior demuestra el vacío existente en el sistema interamericano de protección de derechos humanos y al mismo tiempo nos da una idea de cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto es sumamente importante, para abordar la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, ha tenido que ser creativa e innovadora en su jurisprudencia. Entre otras cosas, el hecho de que estos derechos no fueron incluidos en la Convención Americana ha tenido como consecuencia que en términos generales los casos que han sido sometidos a consideración de la Corte tienen una mayor relación con violaciones cometidas a derechos civiles y políticos. En virtud de lo anterior, para que la Corte en su jurisprudencia haya podido hacer mención a estos derechos, la Comisión, al someter el caso, ha tenido que fundamentarlo en violaciones de algunos derechos protegidos por la Convención Americana, que protege únicamente derechos civiles y políticos. A continuación, me voy a referir a algunos casos tal vez los principales, que han sido resueltos por la Corte Interamericana y que guardan estrecha relación con la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto, cabe señalar que si bien la mayoría de los casos sometidos a la Corte se encuentran relacionados en mayor medida con los derechos civiles y políticos, también encontramos algunos casos en los que de un modo directo o indirecto se encuentran aspectos propios de los derechos económicos, sociales y culturales, algunos en cuanto al fondo y otros en cuanto a las medidas de reparación ordenadas por el Tribunal Interamericano. En primer lugar,
quiero referirme a algunos casos históricos que permitieron a la Corte poner las bases de la manera de afrontar estos casos que tenían una relación íntima con derechos económicos, sociales y culturales. En primer lugar, nos vamos a referir al caso Alebutu y otros contra Surinam. Es el primer caso en esta materia. Este caso se refiere a la detención, trato cruel, inhumano y degradante y muerte de 7 ciudadanos de Surinam de origen cimarrón, también conocidos como Bush negros, y fue resuelto en el año 1993. Gracias. En este caso, la Corte, al momento de establecer las reparaciones pertinentes, tuvo que realizar un estudio de carácter antropológico de la comunidad de los cimarrones en Surinam. Lo anterior con el propósito de adecuar dichas reparaciones a las costumbres y tradiciones de la comunidad para que así la sentencia lograra alcanzar con su finalidad, que es la de reparar integralmente en la medida de lo posible los daños ocasionados al Estado. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? La noche de fin de año, previa al principio de año, 7 cimarrones se dirigían a su pueblo caminando en medio de la selva cuando fueron detenidos por el ejército. En ese entonces Surinam se encontraba en guerra civil y se encontraba en el poder, ustedes deben acordarse tal vez del nombre porque está de vuelta en el poder actualmente, Desi Bouterse, que tenía dos grandes méritos para ser presidente. Uno, haber sido jefe de cocina en el ejército colonial holandés, y en segundo lugar, haber sido campeón de boxeo. Este fue un tipo brutal, que un día cogió a todos los miembros de las cámaras patronales, comerciantes, industriales, y los colgó en la plaza principal de la capital. Bueno, un grupo de soldados del Estado, al mando de este señor Desi Bouterse, toma a estas personas, las tortura y finalmente las mata. Hay una pérdida de la vida. Pero aquí se presentaba un problema que no había ocurrido hasta ese momento en la Corte. ¿Cuál era ese problema? Habíamos tenido problemas de desapariciones en Honduras y problemas de desapariciones en Colombia, en que era fácil establecer una cuantificación de los daños materiales o de los daños morales ocasionados. Por ejemplo, la desaparición de Manfredo Velázquez Rodríguez en Honduras. Bueno, Manfredo era un profesor, tenía un salario, tenía una expectativa de vida, era cuestión de traer un perito, un actuario que hiciera los cálculos pertinentes y actualizara a valor presente las cifras económicas para lograr establecer la reparación. Pero es a partir de este caso en que se empiezan a presentar casos de violaciones masivas en la Corte Interamericana. Por ejemplo, las grandes masacres de Guatemala, algunas masacres de Honduras, las masacres en Colombia, en Perú. La Corte no estaba en capacidad económica de tener un funcionario permanentemente pagado en su staff, haciendo las correspondencias, cifras económicas que además la comisión no proporcionaba. El tribunal estaba imposibilitado entonces de dar una respuesta adecuada a las reparaciones.
Pero aquí se presenta otro problema en el caso de Arebuto y otros. Estos señores eran cimarrones. ¿Ustedes saben lo que son los cimarrones? ¿Han oído hablar de ellos? Bueno, son los descendientes de los esclavos africanos que llegaron a Surinam bajo el dominio holandés y huyeron a la selva hace 3 siglos y medio. Esas personas desarrollaron su propia cultura en la selva, su propia lengua. Por ejemplo, aquí se presentó uno de muchos problemas que les tocó vivir, sobre todo a don Sergio García años después, de que cómo se llevaba a declarar a personas de esta tribu para que hablaran de sus costumbres, si no hablaban ni inglés, ni francés, ni holandés, ni español. Ellos hablaban tacu-tacu. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar tacu-tacu? Bueno, yo tampoco. Entonces, hubo sencillamente que traer gente de Surinam para que tradujera al holandés y del holandés se tradujera al inglés y del inglés al español para los jueces. Esas audiencias duraban horas, porque había que ir pasando de un declarante a otro lo que iba diciendo hasta que llegaba a oídos del juez de la corte, o la pregunta del juez de la corte llegaba a oídos del testigo, del perito. No era fácil. Pero además, estas personas de los cimarrones tenían una estructura familiar de las víctimas esencialmente matriarcal, nada que ver con la estructura social nuestra. Y además, en esta estructura social de los cimarrones es frecuente la poligamia también. Entonces, imagínense la dificultad de establecer reparaciones en un caso como este. Lo anterior debido a que en Surinam los matrimonios deben registrarse para ser reconocidos por el Estado, pero por la escasez de oficinas de registro civil en el interior del país, generalmente estas personas no son registradas cuando nacen, lo cual en principio no debería afectar el derecho a la indemnización de los parientes o cónyuges de los matrimonios no registrados. Tengan idea que para llegar a este lugar donde viven los cimarrones, de donde termina la última carretera, son posiblemente 3 o 4 días, o deben serlo todavía, en bote a través de un río. Además, la Corte tuvo en cuenta que el cuidado de los miembros de la familia estaba a cargo de un grupo comunal que sigue la línea materna. Es decir, la jefe de la familia es la mujer, no el hombre. Lo que debió ser considerado para determinar a cuáles familiares indemnizar. Asimismo, la Corte estimó que el derecho local que debía aplicarse a la comunidad de los cimarrones no era el derecho surinamés. Vean qué importante esto. La Corte determinó que para efectos de reparaciones no se iba a aplicar el derecho de Surinam, pues de origen holandés civil, sino se iba a aplicar un derecho que fuera eficaz para restablecer el daño conculcado. O sea, lo que implicaba tener en cuenta la costumbre de dicha comunidad, el derecho consuetudinario indígena para la determinación del derecho aplicable a la comunidad, la cual guarda íntima relación con el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales de dicho grupo étnico. Fíjense ustedes cómo la violación del derecho a la vida de 7 personas
lleva a la Corte a poderse pronunciar ya en reparaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, ¿y cómo hacía la Corte para conocer cuáles eran estos derechos económicos, sociales y culturales de los cimarrones? Bueno, la Corte tuvo que montar una misión a cargo de su secretaria adjunta en ese entonces, que viajó a Surinam y estuvo allá 8 días, guiada por expertos que la llevaron a las aldeas de los surinameses y fue conociendo y describiendo cada uno de estos aspectos de la cultura de Surinam. Y esto lo informó pues a través de un reporte, un informe a la Corte. Por otra parte, en la indemnización fijada para los herederos de las víctimas se previó una suma para que los menores puedan estudiar hasta una determinada edad, pudieran estudiar en ese entonces. Sin embargo, debido a que estos objetivos no se logran solo logrando una indemnización, la Corte determinó que era preciso que se ofreciera a los niños una escuela donde pudieran recibir una enseñanza adecuada y una asistencia médica básica, situación que al momento del caso no ocurría en muchas de las escuelas. Véase qué importante aquí a la Corte incursionando en los derechos económicos, sociales y culturales. Está ordenándole al Estado que construya una escuela, pero no se limita a eso. En este sentido, la Corte tuvo en consideración que el lugar donde los hijos de las víctimas vivían en su mayoría, la escuela y el dispensario médico estaban cerrados, por lo que dispuso que como parte de la indemnización que Surinam estaba obligado a reabrir la escuela respectiva y a dotarla de personal docente, así como y administrativo para que funcionara permanentemente. Igualmente se ordenó que el dispensario allí existente fuera puesto en condiciones operativas y reabierto prontamente. Por último, la Corte ordenó la creación de una fundación. No fue el único caso que se hizo, se hicieron en una o dos ocasiones posteriormente, destinada a actuar como fideicomitente de los fondos depositados en el banco designado y a asesorar a los beneficiarios en la aplicación de las reparaciones recibidas o de las rentas que percibían por el fideicomiso. Esta fundación debe prestar asesoramiento y lo ha venido haciendo por muchos años, no sé hoy en día, ya no estoy a cargo de la Secretaría, pero hasta cuando yo estuve recibíamos un informe año con año, con el propósito de que las indemnizaciones recibidas por los hijos menores de las víctimas sean utilizadas para gastos posteriores de estudio o para formar un pequeño capital cuando comiencen a trabajar o cuando se casen, y que solo se inviertan en gastos comunes cuando razones serias de economía familiar o de salud así lo exigen. Este es el primer caso histórico que guarda una relación de violación de derechos civiles y políticos y que la Corte hace uso en reparaciones de ordenar derechos económicos, sociales y culturales para lograr hacer efectivas las reparaciones. Hay otro caso al cual quiero referirme, que es un caso que duró muchos años encerrarse en la Corte Interamericana y es un caso típico, peculiar de América Latina. Ocurrió en un país muy cercano a Costa Rica, Panamá, muy cercano a El Salvador, por lo tanto. Es el caso Baena, Ricardo y otros contra Panamá o víctimas de la ley 125, perdón. Ustedes recuerdan, después de la invasión norteamericana a Panamá, creo que don Sergio Ramírez estuvo en esa audiencia. ¿Sí? ¿Sí? No, en la invasión no, pero en la audiencia sí. Recuerdo.
Después de la invasión de los Estados Unidos, permanecieron tropas norteamericanas en el Canal de Panamá. El poder fue entregado al presidente Dara, que había ganado las elecciones, y en una isla cercana a Panamá, cuyo nombre no recuerdo, tenían detenidos a los exmiembros de la Guardia Nacional de Panamá que se habían enfrentado a las fuerzas norteamericanas. Un determinado día, de un día para otro, una serie de sindicatos determinan hacer una marcha y una serie de huelgas en el centro de la ciudad de Panamá. Al mismo tiempo, estos militares que estaban en la isla al mando de un coronel García, si no recuerdo, se fugan de la isla en helicópteros, llegan a Ciudad de Panamá y confluyen ambas circunstancias. La de las manifestaciones en la calle, laborales, contra el gobierno, ahora explico por qué, más la acción violenta por parte de los militares para retomar el poder. El gobierno pudo recuperar el poder por la intervención de las fuerzas norteamericanas establecidas en el Canal de Panamá. Terminado el problema, y aquí voy a hacer un paréntesis y no les vuelvo a hablar más de la parte militar, nada más que el gobierno acusó que había una confabulación entre los militares y los quienes participaron en la huelga, que eran 247 personas, que había una confabulación. Estas personas fueron despedidas de su trabajo por el gobierno en aplicación de la ley 125. ¿Qué tenía de particular la ley 125? Que fue aprobada 2 días por la Asamblea Legislativa, claro, pero 2 días después de haber sucedido los hechos, y se le dio efecto retroactivo. Estas cosas surrealistas solo ocurren en nuestro subcontinente, por lo menos hasta esa época. Hoy en día no se sabe. Pero esta gente entonces va a los tribunales, va a los órganos políticos, esta gente va a la Comisión Interamericana y se presenta el famoso caso Baena Ricardo y otros, que duró aproximadamente 10 años ante la Corte, porque pagar las indemnizaciones era una cosa prácticamente imposible y era hacer efectivos derechos económicos, sociales y culturales de gente que había sido despedida de su trabajo bajo los efectos retroactivos de una ley. Bueno, ¿qué pasa? Fueran 270 empleados que fueron arbitrariamente destituidos de sus cargos, repito, debido a que habían participado en una manifestación por reclamos laborales, a quienes a su vez se acusó de complicidad con una sonada militar. En este caso, la Corte se vio en la necesidad de estudiar en detalle los avances de los derechos sindicales, los cuales se encuentran regulados en el artículo 8 del Protocolo de San Salvador. Vea cómo vamos incursionando de la violación de un derecho civil, la aplicación irretroactiva de una ley, ya a derecho sindical. Este artículo establece, entre otras cosas, que los estados deben garantizar el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y afiliarse al de su elección para la protección y promoción de sus intereses. Este artículo señala además que estos sindicatos, federaciones y confederaciones tienen el deber de funcionar libremente, así como el derecho a la huelga de los trabajadores, y que el ejercicio de esos derechos solo puede estar sujeto a limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que estos sean propios de una sociedad democrática y necesarios para salvaguardar el orden público y los derechos.
Aquí se presentaba un problema muy difícil a la hora en que la Corte falla el caso y condena al Estado por la violación retroactiva de la ley. ¿Cuál era el problema? Que el presidente Etara, cuando toma el poder en Panamá, aplica un régimen social y económico diferente. Y todos estos trabajadores que fueron despedidos trabajaban para empresas públicas de servicios eléctricos, por ejemplo, de agua, y todas estas empresas fueron privatizadas. O sea que al momento de fallarse el caso, estas empresas a las cuales había que presentarles el reclamo para que pagaran una indemnización, sencillamente ya no existían. Bueno, la Corte Interamericana determinó que la libertad de asociación en materia sindical reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus juris de los derechos humanos. En este sentido, la libertad de asociación en materia laboral, vea que todos son derechos económicos, sociales y culturales, estas consideraciones. En los términos del artículo 16 de la Convención Americana, comprende un derecho y una libertad, a saber, el derecho a formar asociaciones sin restricciones distintas a las permitidas en los incisos 2 y 3 del precepto convencional, y la libertad de toda persona a no ser compelida u obligada a asociarse. El Protocolo de San Salvador, en su artículo 8.3, recoge la misma idea y precisa que en materia sindical nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. Por otra parte, la Corte estimó que la Convención Americana es muy clara al señalar en su artículo 16 que la libertad de asociación solo puede estar sujeta a restricciones previstas por la Ley de Seguridad Nacional, del orden público, de la salud o de la moral públicas o de los derechos o libertades de los demás. Esta disposición, tal y como se ha señalado, se encuentra también regulada por el protocolo 8 del Protocolo de San Salvador, el artículo 8. Bueno, ¿qué tiene este caso de peculiar, además de todo lo que hemos visto? Este grupo de 270 personas se pelearon entre ellos, las víctimas, o supuestas víctimas se pelearon entre ellos, y se formaron varios grupos, y no hubo manera de ponerlos de acuerdo para que tuvieran un solo representante. Entonces, esta gente, como estaba tan cerca de Costa Rica, se venía en bus, acampaba en las afueras de la Corte hasta que se diera un fallo favorable a sus intereses. Se les trataba de explicar que la Corte no estaba lista para sentencia. No, nada importa, dice, hagan ustedes la sesión y fallen. Pero mire, la Corte no tiene plata para sesionar, menos en esos entonces, además de lo que ya está presupuestado. Ah, no, verá cómo la plata aparece. Eran personas muy peculiares y hicimos amistad con muchos de ellos. Por lo menos acamparon unas 5 o 6 veces en la puerta de la Corte, se tomaron la Corte 2 veces, se metieron adentro por la fuerza, se amarraron 2 veces a las columnas de entrada de la Corte y ya la última vez se encaramaron a los techos del edificio de la Corte y corrían por ahí con la policía detrás. En fin, gracias a Dios no se cayó ninguno ni se mató. Pero para que vean ustedes todas las implicaciones que puede tener un caso de derechos humanos. Finalmente, como habían pasado tantos años y el Estado no pagaba, ocurrió uno de esos fenómenos que ocurren en la vida, lo que tienen que ocurrir. Panamá designa en la OEA a un expresidente de la República como embajador, el expresidente Aristides Royo. Y este señor, como era político, se interesa en que se pague la reparación de este caso.
Y comienza entonces todo un procedimiento complicadísimo, dificilísimo, larguísimo de tomar a cada una de estas personas, ver dónde trabajaba, ver qué ganaba, cuánto tiempo había elaborado y estimar un monto de la indemnización. Hecho esto, el Estado de Panamá no se lograba poner de acuerdo con estas personas porque ellos alegaban que habían diferencias, que para ellos la suma era más o menos, y no se lograban poner de acuerdo. Hasta que finalmente se les dijo que el Estado les dijo: tomen esto, firmen que están de acuerdo y acabamos aquí el problema. ¿Saben cuánto fue el pago? 32 millones de dólares tuvo que pagar el gobierno de Panamá a estas personas. Yo tengo anécdotas muy divertidas de esa época, que no es el caso contarlas, pero había una de las víctimas que cuando yo llegaba en las mañanas siempre estaba leyendo una Biblia, sentado en una silla, y me decía: ¿qué tal, Ventura? ¿Cómo le va? Ah, bien, estaba yo a hablar con él. Y cuando en ese caso le pagaron la indemnización a este señor, se convirtió en pastor evangélico y puso una iglesia. Las vueltas de la vida. Otros todavía recientemente a veces pasan por ahí, llegan a verme, me dicen: está caminando mal, está torcido otra vez, tómese estas hierbas. Es gente muy peculiar. Hasta donde entiendo, solamente una víctima no retiró la indemnización. Todos los 269 restantes lo habían hecho hasta hace poco, no sé si hasta este momento lo habrán hecho. Pero bueno, este es un caso de una gran trascendencia en esa materia. Como ustedes ven, hay aquí una enorme cantidad de casos a los cuales no me voy a referir, pero esos son históricamente de los dos principales, y primeros que dictó la Corte relacionados con derechos económicos, sociales y culturales. Como conclusión, digamos lo siguiente: una de las principales conclusiones a las que podemos arribar en este vacío existente en el sistema interamericano en cuanto a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo anterior ha impedido que sean sometidos a la jurisdicción de la Corte directamente casos cuya violación sea ligada a alguno de estos derechos. Esta se ha visto imposibilitada de declarar de forma directa la violación contra un Estado por violación de estos derechos. En su defecto, la Corte ha debido interpretar estos derechos a través de los derechos civiles y políticos, o en otros casos, interpretar estos últimos a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte Interamericana, a través de sus medidas de reparación integral, ha podido ordenar a los Estados medidas tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de las víctimas en diversos casos, lo que de una forma indirecta le ha permitido hacer valer estos derechos inalienables al ser humano. Recordemos que el derecho a la vida, establecido en el artículo 4 de la Convención Americana, implica no solamente una obligación negativa del Estado de no privar de la vida, sino además una acción positiva de éste, tendiente a asegurar un nivel de vida adecuado a sus habitantes, tomando en consideración su dignidad humana. La estrecha conexión entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, basada en su indivisibilidad e interdependencia, ha permitido a la Corte establecer claras conexiones entre ambas categorías de derechos. La violación de uno de los primeros puede implicar la vulneración de alguno de los segundos, lo cual a su vez ha dado pie a la Corte para establecer directamente violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales.
el deber estatal de implementación progresiva de medidas tendientes al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales podrá ser objeto de rendición de cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado podrá ser exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos humanos. Asimismo, podemos considerar que la regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales puede resultar justiciable en virtud de la no existencia para los estados de un deber, si bien condicionado, de no regresividad. En términos generales, esto implica que las leyes no deben empeorar la situación de regulación vigente de estos derechos. En todo caso, para evaluar si una medida regresiva es compatible con la Convención Americana, se deberá determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso. Si bien el marco normativo, por las razones anteriormente expuestas, no ha permitido a la Corte declarar violaciones directas a los derechos económicos, sociales y culturales, es evidente que éste ha intentado, por los medios a su alcance, no desconocer esos derechos e incluirlos en la medida de lo posible dentro de sus consideraciones, tanto de fondo como de reparación a las víctimas. Sin embargo, nos enfrentamos a la pregunta de si en un futuro cercano o lejano el tribunal podrá determinar violaciones directas a estos derechos, sin necesidad de hacerlo a través de derechos civiles y políticos. Tenga esto muy presente, porque ya se habla mucho hoy en día de la necesidad de que la Corte aborde el artículo 26 de la Convención para declarar violaciones autónomas a los derechos económicos, sociales y culturales. En virtud de la evolución jurisprudencial mostrada en el presente estudio, podemos considerar que lo anterior no depende exclusivamente del tribunal o de la voluntad para hacer justiciables tales derechos, sino que además implicaría cierto cambio en la normativa existente posiblemente, así como la voluntad y gestión de los demás actores del sistema interamericano de derechos humanos, principalmente los estados partes en la Convención Americana. Por otra parte, dentro de la evolución jurisprudencial de la Corte relativa a los derechos económicos, sociales y culturales, hemos analizado cómo los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana establecen la obligación del Estado de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en la Convención, resguardando la igual protección de la ley a las personas y protegiendo de esta manera a minorías que son o pueden ser discriminadas. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado, ha dicho la propia Corte, en el dominio del jus cogens. Así es que, jurisprudencialmente, el paso que habría que esperar, ver si en un futuro lo da la Corte, es declarar una violación autónoma a un derecho económico, social o cultural con fundamento en el artículo 26. De momento, la evolución jurisprudencial se mantiene entre los límites de los dos casos que hemos visto. Disculpen por la extensión y muchas gracias.